contento todavía con todo lo que pasó hoy. Después de todas las consultas que hemos tenido el día de hoy, que nos hemos pasado contestando mensajes y hablando con unos y otros, se me ocurrió que sería importante hacer un video, contarles lo que pasó hoy, en dónde estamos, qué pasa en esta ventana que se abre ahora, tanto para unos como para otros, los que tienen la documentación lista, los que estaban armando, los que ya tienen un familiar que tiene la ciudadanía, los que tienen hijos, los que están por tener hijos y tienen la ciudadanía. Hay un montón de situaciones distintas y bueno, vamos a tratar de decir un poco de cada una. Les dejo el link inmediatamente después y así lo pueden ver porque este video va a durar unos 10 minutos y no voy a poner un montón de videos cortos uno detrás del otro, sino que bueno, vamos a hacer uno solo que trate de englobar todo. Así que bueno, ya les dejo el link y pueden seguir mirando. Bien, a los que están mirando ahora es porque ya vieron el link y acá estamos. Primero que nada, bueno, conversar un poquito qué pasó hoy. Lo que pasó hoy fue algo que realmente era esperable, si se quiere, desde cierto punto de vista era lo que queríamos que pasara, lo que pensábamos que tenía que pasar, pero no por eso teníamos la seguridad de que pasara. Es decir, hoy la Corte Constitucional, después de analizar el caso desde el 24 de junio hasta el día de hoy, todos los argumentos de un lado y del otro, la denuncia de Bolonia, la denuncia de Campobasso, en donde básicamente lo que decían era que era inconstitucional la ley anterior, las leyes anteriores que eran de 1905, 1992, que venían rigiendo la ciudadanía y cómo acceder a la ciudadanía italiana. Hoy la sentencia lo que dice es que son inadmisibles esas solicitudes, por lo cual las considera constitucionales como hasta ahora, como todas las veces que se había pedido antes. ¿Qué pasa? Que si hubieras pedido antes no quería decir de que ahora fuera igual. O sea, uno tiene la idea y la tendencia a creer de que las cosas por estar bien es lo que tiene que decidir un juzgado, un juicio, un juez o un grupo de jueces. Y no necesariamente tiene que ser así, ya hemos visto un montón de veces de cosas que han pasado, de juicios de personas que después resultaron ser inocentes y se las culparon, de otras que se las catalogó, se las tomó como inocentes, resulta que eran culpables. Entonces, es decir, hay muchas veces que también depende de cómo se presenten, depende del contexto y todo lo demás, pueden salir distintos de lo que es lógico y esperable. En este caso tuvimos la suerte, la alegría de que, bueno, salió como esperábamos. La Corte falló una vez más diciendo que las leyes anteriores que regían a la ciudadanía son constitucionales, lo cual nos deja en un muy buen punto a futuro, pensando en denuncias como, por ejemplo, la que se eleva indirectamente por el juez de Torino, que recibe una solicitud de ciudadanía vía judicial en base a un argumento de inconstitucionalidad del decreto, que en ese momento era el decreto de ley 36/2025, y lo transmite a la Corte Constitucional para que se expida. Y bueno, eso es una especie de denuncia que la Corte va a tener que resolver. Evidentemente la Corte va a resolver que no es constitucional ese decreto, pero no es ese lo principal, sino que las denuncias que van a entrar contra la ley 74/2025 del 23 de mayo, que fue la que convalidó lo que decía el decreto con todas las enmiendas, que no fueron muchas, pero fueron algunas. Entonces, bueno, tenemos un momento ahora en el cual, desde este momento que se declaró constitucional la ley anterior y hasta que se declare inconstitucional la siguiente, la actual, podemos presentar juicios, ahora sí, de inconstitucionalidad. Nosotros veníamos diciendo desde hace bastante tiempo, incluso desde el 23 de marzo, venimos diciendo que había cosas que no se podían hacer, en el sentido de actuar de manera coherente con lo que hemos dicho siempre y lo que hemos pensado siempre y lo que hemos tratado de demostrar, que primero está el interés de los clientes y las personas que nos contratan o que nos consultan, antes que lo propio. O sea, podríamos haber hecho montones de juicios, podríamos haber hecho un montón de cosas que no se hicieron porque no estábamos seguros, no nos dejaba tranquilos poder iniciar algo que pudiera terminar mal. Si bien hoy no tenemos la seguridad de que si presentamos un juicio por inconstitucionalidad salga con una sentencia favorable,
sí es cierto que las posibilidades se ampliaron un montón, muchísimo, de lo que uno personalmente consideraba que hace una semana presentar un juicio de inconstitucionalidad representaba capaz un 5, un 4% de probabilidades de ganar. Hoy quizá que estemos en un 50% o más. No me gustaría exagerar, pero creo que andamos por ahí. Porque si la Corte dice que es constitucional la transmisión indefinida de la ciudadanía generación tras generación sin límite, y hay una ley posterior que dice que no es y que solamente puede ser para hijos y nietos, evidentemente la segunda ley no va en contra de la primera, y si la primera es constitucional, la segunda no lo es. Ese es el razonamiento que tenemos nosotros, ese es el razonamiento que esperamos que prime en la Corte Constitucional. Volvemos a lo mismo, cuando se hizo el decreto pensamos que si no se actuaba, el decreto iba a ser rápidamente aprobado y ahí no iba a haber mucho para hacer. Después, cuando accionamos y hicimos la manifestación y en todos lados se movió gente y se empezó a hablar con abogados, con las asociaciones de abogados, con los diputados, con los senadores y con todo aquel que quisiera interiorizarse por el tema, ahí empezó a ser distinto y ya un decreto que se iba a tratar muy rápido, ya casi alcanzó los 60 días y terminó aprobado con enmiendas. Esas enmiendas fueron posteriormente las que, por ejemplo, ahora permiten que los hijos menores puedan solicitar la ciudadanía dentro del marco de la ley nueva y los que vayan a nacer también. Asimismo hubo algunas concesiones para las personas que estaban en Italia y demás, que claro, los que estamos de este lado del Atlántico no nos atañe tanto, porque lógico nosotros nos presentamos ante consulados o directamente por juicio y no nos venía... no nos preocupaba, no nos incidía tanto lo que pudiera pasar con las personas que estuvieran en Italia propiamente ya tratando de obtener la ciudadanía. Bueno, eso, en cada paso que se fue dando, básicamente pasaron las cosas que preveíamos que podían llegar a pasar, que por ahí no queríamos que pasaran, pero que preveíamos que podían pasar. O sea, yo no quería que se aprobara la ley, pero probablemente se iba a aprobar. Si dejábamos que avanzara directamente, y bueno, se iba a aprobar como venía, y no lo queríamos hacer, entonces bueno, se hizo la manifestación, todo lo demás, conseguimos que se aprobara con enmienda. Después de eso, en la Corte Constitucional lo veníamos diciendo, probablemente, y es lo que esperamos, se apruebe, se diga que no, que la ley es constitucional la anterior, y eso va a dar el pie para que digan que es inconstitucional la nueva. Todo esto se viene dando, pero hasta el momento que fuera pasando no podíamos decirle a la gente, bueno, vamos a hacer ahora algo, porque es responsable. O sea, podía pasar perfectamente que lo político primara por encima de lo jurídico o lo legal, y hoy, en vez de estar diciendo esto, estuviéramos diciendo que desgraciadamente habían declarado inconstitucional la ley anterior y que se había terminado la ciudadanía para siempre, porque si pasaba eso, básicamente todos los juicios que había en curso se iban a quedar sin terminar, todas las ciudadanías que estuvieran en curso también, y ya no se podría presentar nada más. Entonces, dicho esto, me parece importante. Me anoté un poco acá lo que tenía que decir, pero me voy yendo por las ramas. Primero el que pasó, me llevaba 3 minutos, van 8. Después agradecimiento, bueno, 1 minuto de agradecimiento. Agradecimiento a la gente del comité en contra del decreto de ley, que fue el que organizó la manifestación. La verdad que estoy sumamente orgulloso del trabajo que se logró, que se hizo y con todo lo que se logró, más allá de formar parte. Estoy muy orgulloso del trabajo de los compañeros y las compañeras principalmente, pues son casi todas mujeres, que bueno, que prácticamente sin ningún tipo de esperanza de ganar, se fue a la plaza, se convocó a la gente, se hicieron 1000 videos, entrevistas, montones de cosas que dieron visibilidad al problema y que a la postre hicieron que se discutiera. Y eso hubiera sido imposible sin el apoyo de otras personas también, de gente que nos mandaba mensajes, de gente que te apoyaba y te decía que qué bueno lo que estás haciendo, y un montón de cosas que se precisan, y que hubo unos cuantos que se tomaron el trabajo, perdieron el tiempo de mandar un mensaje 2 minutos y contarte de que estaban orgullosos de lo que estabas haciendo. Obviamente que no estábamos solos. En Brasil hubo una movida muy grande también.
de ciertos grupos, después, bueno, la gente que se movilizó en las embajadas, gente que fue con un frío tremendo en Punta del Este, en Buenos Aires, en Montevideo, en distintos lugares que realmente, a ver, si no hubiera sido por todas esas movidas y todas esas cosas, esto hubiera sido otra cosa, hubiera sido muy rápido, un tratamiento por un tubo, entra un día, al otro día se le hace un par de detallecitos, se discute, al otro día se aprueba y al otro día se firma y quedó. En 4 días nos metían una ley y se terminaba la ciudadanía. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y hay que decirlo, no hubo un apoyo y no hubo una defensa por parte de los que yo entiendo que deberían haber defendido. Cada uno sabe lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo. He hablado con varios representantes y me han dado su punto de vista, es válido, no lo comparto. No me parece que fuera la manera de actuar, pero tampoco juzgo ni condeno a nadie. Digo lo que pienso, me parece que yo lo hubiera hecho distinto, creo que otras personas también lo hubieran hecho distinto, pero la verdad es que no estamos ahí, hay cosas que desconocemos y después no se puede juzgar, pero sí decir cuando uno no está de acuerdo y también agradecer de esta manera a todas las personas que se movieron y que hicieron que esto fuera posible. Bien, dicho eso, bueno, ¿en dónde estamos? Estamos en un momento en el cual todas las personas que aspiren a tener la ciudadanía y puedan hacerlo, porque esto también es un tema económico, hay un montón de cosas que evaluar, no es que voy a comprar una moto, sino que hay un montón de cosas para evaluar, son trámites que no son baratos, pero que también a la vez tienen un porqué. Hay gente que quiere hacer un posgrado en otro país, hay gente que quiere avisora un futuro distinto para los hijos, hay otros que quieren ir a trabajar, hacer una working holiday, hay otros que le molesta esperar en el aeropuerto y cada uno sabrá por qué quiere la ciudadanía. Hay gente que quiere la ciudadanía por el simple hecho de sentirse italiano y de saberse italiano y no haber terminado de hacerlo y de tener la ciudadanía. Entonces digo, cada uno sabe por qué quiere la ciudadanía, para qué la quiere, cuánto está dispuesto a gastar para eso y si puede hacerlo o no y en qué tiempo. Dicho esto, las personas que tienen familiares que ya tienen la ciudadanía, estamos pensando ya hace mucho tiempo y ahora tenemos ya armado cómo hacer los juicios, que no serían de la misma manera que siempre, sino que serían a partir de las personas que tienen la ciudadanía. Entonces ahí tenemos varios grupos, que tenemos las personas que tienen padre, madre con ciudadanía y quedaron afuera y no pudieron conseguir nunca una cita. Bueno, esos son una clase de cliente, digamos, o de enfoque o de juicio que se va a hacer. Después tenemos otros que son hijos o hermanos de personas que tienen la ciudadanía, esos son otros, son parecidos, pero son otros. Y después tenemos los que tienen otros familiares, que puede ser un primo, un tío, un primo segundo, un tío segundo, que bueno, que ya ahí ya es distinto y quizás que eso ya lo juntaríamos con los que tienen la documentación completa o la están por completar desde el italiano hasta sí mismo sin que nadie haya obtenido la ciudadanía en la familia. ¿Qué pasa? ¿Por qué presentar el juicio ahora y por qué no hace una semana? ¿Por qué yo decía hace una semana no, todavía no, esperemos, más allá de que la gente quería hacerlo? Y hoy sí. Porque hoy tiene mucho más fuerza un argumento de inconstitucionalidad de la ley actual después que la Corte Constitucional, que es el máximo órgano al respecto, en Italia dijo que la ley anterior era constitucional. Entonces, si uno se presentaba hace una semana diciendo, mire, yo vengo a que me tomen la solicitud de ciudadanía, pero no quiero que me la tomen por la ley actual, porque me parece que es inconstitucional, yo creo por la anterior. Podía pasar que sí, podía pasar que no, podía pasar que digamos, no sé, lo mando al tribunal a ver qué es lo que sucede y quedaría por ahí. Hoy, después de esta sentencia que se obtuvo, es distinto. Hoy uno va y dice, mire, yo no quiero que me traten el tema mío por la ley anterior nueva porque es inconstitucional y quiero que se trate por la anterior. Y bueno, ya el juez va a tener otra visión. Hay mucho más probabilidades de que lo diga que sí, que lo tome y diga sí, la verdad que usted tiene razón, vamos a verlo por la ley anterior. Y si lo ven por la ley anterior, lo único que hay que hacer es demostrar que uno es descendiente de italiano y que tiene el derecho. Entonces hoy tenemos mucho más probabilidades que hace una semana.
¿Por qué una ventana y por qué no una a partir? Porque en Italia las cosas se hacen de acuerdo a líneas que van pasando y si vos hiciste algo antes de esta línea es de una manera, si lo hiciste después de esta línea es otra. Y si lo hiciste entre esta línea y esta otra, es una cosa que es distinta de la de acá abajo y otra distinta que la de acá arriba. Ya lo vimos con las solicitudes de ciudadanía presentadas antes del 27 de marzo, antes del 28 de marzo, perdón, que fueron tratadas de una manera y las que se presentaron después fueron tratadas de otra. Ahora, había otras que eran entre el 28 de marzo, que fue cuando se presentó el decreto, y el 23 de mayo, que fue cuando se reglamentó la ley, se firmó la ley, que esas quedan en un intermedio que no es ni después de la ley ni antes del decreto, es otra. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros presentamos un juicio ahora entre que la Corte Constitucional dijo la ley anterior es constitucional y entre que se expida y antes de que se expida sobre la siguiente, o antes de que a alguien en Italia se le ocurra, y ojo con lo que voy a decir, reglamentar la ciudadanía italiana de otra manera, que implique requisitos difíciles de cumplir, todas las personas que hayan presentado luego de la sentencia y antes de ese posterior cambio que probablemente haya, van a ser tratados como tienen que ser tratados hoy. O sea, con más probabilidades de que se revise el derecho por la ley anterior y no por la actual, ni por un requisito posterior que pueda venir. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es una pelea, no es una lucha, no es una discusión, pero sí hay como dos bandos. Está el bando de los que quieren limitar la ciudadanía por un lado y el bando de los que no quieren ningún tipo de limitación por el otro. Nosotros obviamente pertenecemos a los que decimos que tiene que quedar todo como estaba y que mi hijo, mi nieto, mi bisnieto sean ciudadanos italianos como puede ser yo. Del otro lado están las personas que quieren que no pase eso, que apuntaron alto, tiraron un tiro muy alto, que básicamente cortaba prácticamente de raíz, alineado al mínimo de Europa, diciendo hijos, nietos y nada más, con otro tipo también de limitaciones que estaban en el decreto, que algunas pasaron para la ley y otras no, pero un tiro realmente alto. ¿Qué pasaba? Si pasaba, pasaba. O sea, si no había oposición y quedaba, ganamos, se terminó, hasta luego. Mucha suerte la próxima vez, pero ahora, a partir de ahora, ya no hay más ciudadanía, salvo para los hijos y para los nietos. Venos. Como una oposición de nuestra parte, y hoy estamos en el punto donde estamos, hay dos cosas que pueden pasar. Del otro lado pueden decir, bueno, la verdad que tenían razón, bueno, vamos a seguir con otro tema, ahora vamos a mirar, no sé, economía o el deporte en Italia, o la seguridad, o la salud, o la guerra, en donde sea, y seguimos con otro tema, o van a decir, no, mirá, a ver, esto acá no termina. Y no solo no termina, sino que no vamos a dar el brazo a torcer. Te acepto lo que dijo la Corte Constitucional, perfecto, tienen razón, nos equivocamos, no se puede cortar la ciudadanía por límite generacional, ni mucho menos, pero vamos a poner otros requisitos. Vamos a poner otros requisitos que pueden ser, por ejemplo, como la ciudadanía por matrimonio, que es, el que quiera ciudadanía tiene que aprobar el B1. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Cuántas personas de las que quieren la ciudadanía están dispuestas, tienen el tiempo, pueden o les interesa saber italiano hasta el nivel B1? Podríamos pensar que todas, podríamos pensar que muchas, podríamos pensar que algunas, podríamos pensar que ninguna. Entonces digo, eso ya es un tema que desde el otro lado empieza a cortar un poco y empieza a gustar, ¿no? Es decir, si yo quiero que sean pocos, bueno, empiezo a poner requisitos y cada vez más fuertes. Porque ¿qué pasa? Constitucionalmente eso pueden hacerlo. Eso no va a venir la Corte Constitucional a decirle, no, pero usted no puede pedir el B1. ¿Cómo no? Puedo pedir el B1. Puedo pedir el B1, puedo pedir que residan en Italia, puedo pedir que bailen tarantela, puedo pedir que hagan fettuccini. O sea, mientras yo lo proponga y nosotros entendamos en el Parlamento que es correcto, podemos pedir lo que queramos. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente el razonamiento en algún momento va a llegar ahí. Y cuando llegue ahí, las personas que van a poder sacar la ciudadanía o solicitar la ciudadanía italiana y obtenerla van a ser aquellos que cumplan esos requisitos. Supongamos una fecha, 1 de julio del año que viene.
Perfecto. Bueno, si al 1 de julio del año que viene no presenté un juicio pidiendo a mi ciudadanía por la inconstitucionalidad de la ley actual, que se juzgue por la ley anterior y me den la ciudadanía, y en ese momento se le ocurre poner 5 requisitos nuevos, bueno, para tener la ciudadanía italiana voy a tener que cumplir los 5 requisitos nuevos. Si lo presenté antes, voy a tener el derecho de decir, mire, yo presenté antes, como pasó con los que presentaron la solicitud de ciudadanía antes del 28 de marzo. Ese es el razonamiento. Y por ese razonamiento es que estamos hoy enviando este video para que cada uno evalúe, pensando en esto y teniendo en cuenta que es un razonamiento lógico, en donde las cosas no terminan, sino que avanzan y siguen. O sea, la vida no es una película que termina y pasan los créditos y finalizó, sino es como una serie eterna en la cual las cosas siguen y se transforman en otras y van avanzando. O sea, a nadie se le puede ocurrir que si ellos hubieran ganado hoy, nosotros nos íbamos a quedar callados y nos íbamos a quedar quietos. Si hoy la Corte Constitucional decía que la ley 91/1992 es inconstitucional, del otro lado podrían haber pensado, bueno, les ganamos, se quedaron quietos, vamos a otra cosa. ¿Y nosotros qué hubiéramos hecho? Hubiéramos ido a casa y decir, ay, perdimos, terminó, qué lástima, estuvo bueno mientras duró, qué lástima que no pude tener la ciudadanía para mi hijo, para mi nieto. No, hubiéramos ido a la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea a protestar. Y si hubiéramos perdido ahí, hubiéramos encontrado otra manera de seguir protestando hasta poder conseguir lo que queremos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos puede dar la seguridad de que el otro lado no es igual? Si el otro lado lo que quieren es limitar la ciudadanía por cualquier motivo que sea y quieren hacerlo, van a seguir cambiando la técnica. O sea, si no es por este lado, va a ser por el otro, y si no por el otro, pero en algún momento va a pasar. Eso es lo que piensan ellos. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la posibilidad que tenemos ahora puede ser una gran posibilidad. ¿Por qué? Porque hoy se ve como complicado. Hoy lo vemos como complicado, decir, qué complicado hacer un juicio, pedimos que lo traten por inconstitucionalidad, capaz que el juez dice que no, capaz que el juez dice que sí. Qué lástima que no nos dimos cuenta de hacerlo cuando era el juicio por falta de citas. Ahí era más fácil, ahí era, planteamos todo, demostramos que no hay cita, el juez dice que sí y nos acepta, y como le aceptó a tanto. Perfecto, ¿saben qué pasa? El problema es que hace un año atrás, cuando uno planteaba, vamos a hacer un juicio por falta de cita, era, ahí podremos ver, quién sabe, porque es complicado, ¿viste? Porque hay que plantear las pruebas, hay que hacerlo bien. Mirá si el juez dice que no. Qué lástima que no lo hicimos cuando podíamos buscar cita y capaz que pagando algo podíamos conseguir cita porque todavía había. Vamos más atrás y era, no, pues no sé, porque hacer la documentación, si no hay cita, porque no sabés, tenés capaz que pagarle a alguien. Entonces digo, siempre estamos en el momento pensando de qué difícil es, sin darnos cuenta de que más adelante va a ser más difícil todavía. O sea, esto es un camino que va mojón a mojón avanzando en dificultad. Es como jugar al Mario Bros, cada vez son más difíciles los niveles. No tenés un nivel 3 que es más difícil que el nivel 4. El nivel 4 es siempre más difícil que el 3 y el 5 más difícil que el 4. ¿Por qué? Porque la vida es así. Porque las cosas son así. Quizá en este momento hay una parte del nivel 4 que es más fácil quizá, o menos difícil que hace una semana. Pero probablemente después va a volver al mismo lugar y va a seguir aumentando la dificultad. Por eso, si estamos en esta ventana, es en donde nosotros pensamos que los que tengan la documentación lista, habría que presentar. Los que están por terminar la documentación, ver cuánto falta, y si podemos hacerlo rápido, pueden hacerlo rápido, lo que falte, presentar. Los que están empezando, y bueno, ya es medio complicado, pero se podría ver a ver cuál es la diferencia, cuál es la demora que habría en armar todo. Ya es un poco más complicado. Pero seguro que si esperamos 2 años más, no va a poder suceder esto. Hoy por hoy, los hijos menores, por ejemplo, para ser ciudadano italiano, un hijo menor de edad, hay que pagar 250 euros y hay que conseguir una cita, por ejemplo, en Uruguay, que ponen pocas citas por semana. Cada semana que pasa son menos los cupos porque hay un día que se termina.
el 31 de mayo del 2026 se termina la ciudadanía para hijos menores que ya hubieran nacido antes del 28 de marzo del 2025. Si tenés un hijo que nació antes del decreto, vos tenés la ciudadanía, tenés al 31 de mayo de 2026 el último día para presentar la solicitud de ciudadanía. ¿Cómo está la cosa hoy? Bueno, hoy en Uruguay están dando citas para octubre. No dan todos los días, no dan montones, están dando para octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Quedan 7 meses de cita. 7 meses de cita pueden ser 1.400 citas quizás. Probablemente por los números que estamos manejando y viendo de citas que están dando son 1.400. Quedan 1.400 lugares para inscribir hijos menores. Dentro de 3 meses van a quedar 800. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez es más difícil. Si no se hace hoy, dentro de un mes va a ser un poco más complicado, dentro de 2 meses va a ser un poco más complicado y así va a ir aumentando hasta llegar a un momento donde estemos en enero, va a haber 200 citas y va a haber 20.000 personas que van a querer hacer hijos a los ciudadanos. Va a ser ciudadano a los hijos. Y ese va a ser un problema. Pero entonces, si eso lo comparamos con el año pasado, en donde no te cobraban, pero era complicado sacar la cita, o saber bien todo lo que había que hacer, esto es mucho más complicado y es mucho más caro de lo que fue el año pasado. Entonces siempre estamos en ese ir y venir de qué pasará, no sé. Es decir, si uno realmente quiere hacer, yo creo que es ahora. Ahora sí, lo digo con total propiedad, convencido y seguro de lo que estoy diciendo. Es ahora. Hace una semana atrás me preguntaba y te decía, no, hay que esperar. Vamos a esperar, y me miraban raro muchas personas, porque decía, a ver, quiero hacer, me decía, esperar, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Y vamos a esperar. Hay que esperar a que la Corte se expida. Y cuando se expida van a pasar pueden pasar 3 cosas, puede decir que sí, puede decir que no, puede mandarlo al Parlamento, no sé qué es lo que va a pasar. Y depende de lo que pase, ahí vamos a ver si realmente es coherente o no hacer un juicio por inconstitucionalidad o estamos planteando un disparate. O directamente no lo vamos a poder hacer. Entonces, bueno, y me decían, ¿y cuándo va a ser el momento? Y no sabemos. La Corte se puede expedir en un día, en una semana, en 8 días, en un mes, 3 meses, en enero del año que viene, en marzo, no sé. No tienen una fecha. Bueno, lo hicieron hoy. Y por eso estamos diciendo que es el momento. Con eso cierro. Creo que ahí dije todo lo que tenía para decir. De nuevo, agradecer a todas las personas que confiaron, que apoyaron, a todos los que han creído de que había que esperar, de que se podían lograr cosas, de que si bien estábamos locos por ir a Roma a manifestar y después por sentarte con un cartel enfrente al Senado solo o lo que fuera, por crear una asociación para la defensa de los italodescendientes, que de una manera increíble va solucionando más de 100 trámites de personas varadas en Italia. O sea, toda esa gente que confió y que vio que podíamos hacer algo interesante, importante, agradecerles, decirles que hoy es un día para estar contentos, es un día para estar felices, es para pensar de que todavía hay esperanza de que las cosas se arreglen, de que de vez en cuando prime la cordura, y por encima de los intereses de algunos que a veces uno no los entiende, esté la legalidad y haya quien la ampare y quien la garantice. Hoy la Corte Constitucional de Italia se comportó como tenía que comportarse y está integrada por personas, por lo cual podría haber errado, podría haber fallado mal y en realidad no, lo hicieron bien, no porque nos haya servido a nosotros, sino porque era lo que correspondía. Entonces, bueno, estar felices, no solo porque va a haber un tiempo para poder solicitar la ciudadanía si entendemos que es lo correcto y que vale la pena y vale el gasto y vale la espera y la esperanza y todo lo demás, sino que hoy estar contentos porque las cosas salieron como tenían que salir. Así que bueno, muchas gracias por aguantarme media hora, justita casi, y cualquier duda que haya, el celular el mismo de siempre, 096-98-3431, me mandan un mensaje por WhatsApp y vemos a ver qué es lo que hay que hacer o qué problema hay que resolver o lo que sea. Así que, muy bien, y hoy les ganamos la de hoy y empezamos a ganarle el campeonato completo.